Saludos amigos, hoy exactamente se cumplen 3 años de la operación militar especial. Hace exactamente 3 años, un 24 de febrero, los rusos iniciaban esa incursión en territorio ucraniano dentro de lo que era el formato de esa operación militar especial tal y como lo explicaron los rusos. Aquello fue visto ya desde el principio, desde el primer momento, por Occidente como una agresión, como una invasión sobre Ucrania. Y en vano los diplomáticos rusos trataron de explicar esto una y otra vez, el propio Putin, etcétera, etcétera, como siendo en realidad una continuación de lo que había sido en primer término la expansión de la OTAN hacia el este. El olvidado George Kennan lo había explicado de forma nítida en 1996, cuando dijo que la expansión de la OTAN hacia el este era un error fatídico, puesto que lo que haría sería despertar el nacionalismo ruso, con lo cual habría un grave problema en el futuro. Acertó de pleno. Nadie hizo caso de Kennan, a pesar de ser un importante diplomático en el Estados Unidos de la época. Nadie le hizo caso. La administración Clinton, que era la que gobernaba en aquel momento, hizo todo lo contrario y empezó aquel proceso. Bueno, realmente el proceso empezó incluso antes, él lo denuncia en el año 96 y digamos que la OTAN no paró de expandirse hasta el este, es decir, hasta las fronteras de Rusia, vaya. Los rusos presentaron antes de la operación militar especial el famoso no ultimátum, aquellas claras y por lo demás concisas líneas de aceptabilidad de lo que sería básicamente el concepto de seguridad euroasiática. El concepto de seguridad que sería, digamos, mínimo. Básicamente los rusos plantean unos mínimos de seguridad para su propia soberanía. Es decir, que estamos realmente hablando de guerras mundiales. Estamos hablando de eso, la falta de resolución de la Segunda Guerra Mundial, la cual, a su vez, como saben, ya venía de la falta de resolución de la Primera Guerra Mundial. Esta operación militar especial que se conmemora hoy con su tercer aniversario, es la continuación de la Segunda Guerra Mundial, lo pongamos como lo pongamos. Los rusos no querían que eso fuera así, pero acabó resultando así. Y para los que no lo tengan claro, pues deberían echar un vistazo a la reunión que ahora mismo está teniendo lugar en Kiev entre los principales dirigentes de la Unión Europea, que ha encontrado, digamos, que la forma de ser relevante en política, en geopolítica, a través de este conflicto, si lo piensan, digamos que hasta que empezó la operación militar especial, la Unión Europea no pintaba nada, y ahora de repente ha tomado todo el foco de atención. Bueno, hay que tener muy claro qué es la operación militar y en qué momento se encuentra, puesto que de otro modo pues difícilmente vamos a poder entender lo que va a venir a continuación. Porque lo que va a venir a continuación es lo que llevamos hablando en este canal desde hace más de 2 años. Son problemas muy serios, especialmente para Europa, para todo Occidente, para todo el mundo, pero muy especialmente para Europa. Vamos a revisar la noticia. Fíjense, estas son las declaraciones de la señora Kaja Kallas, que es la encargada, la sucesora de Borrell, del infame Borrell, y encargada de la política exterior de la Unión Europea. Principales declaraciones de la alta representante de la Unión Europea. En la Unión Europea siempre los títulos son así muy rimbombantes, con mucha pompa. Para asuntos exteriores y política de seguridad, fíjense, no es solo asuntos exteriores, sino también seguridad. A su llegada a la reunión de cancilleres de la comunidad, la Unión Europea está lanzando nuevas iniciativas de defensa para proporcionar a Ucrania munición a corto plazo. A corto plazo. Esto no suena muy... La comunidad apoya la negativa de Vladimir Zelensky a celebrar elecciones. Bien. Es decir, con esto se está mostrando claramente una línea de no aceptación de las directrices de Washington, puesto que desde Washington dijeron claramente que era necesario celebrar elecciones. De hecho, el presidente Donald Trump incluso le llamó directamente dictador a Zelensky. Entonces se está viendo por dónde va la política europea, ¿verdad? Actualmente los cancilleres de la Unión Europea no debaten el envío de misiones de mantenimiento de la paz, actualmente,
sino las garantías de seguridad que la comunidad puede ofrecer a Kiev. Es decir, esto es algo así como hacer la guerra no haciéndola para hacerla. Algo así. Veremos cuánto tiempo tarda ese. Actualmente los cancilleres de la UE no debaten el envío de misiones de mantenimiento de la paz. Tremendo, ¿verdad? Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump presentan muy ampliamente las narrativas rusas. Fíjense la línea de confrontación que está llevando la señora Kallas. Está diciendo que Donald Trump presenta narrativas rusas, además ampliamente. Más confrontación imposible. Tengamos en cuenta que en estos momentos Macron y Starmer están hablando con Donald Trump en Washington. Y esta señora ya ven lo que dice. Los acuerdos de paz que podrían alcanzar Moscú y Washington no funcionarán a menos que cuenten con el apoyo de la Unión Europea y Ucrania. No funcionarán porque lo dice ella. En realidad, el que inició la guerra en primer término, por eso hemos hablado de George Kennan, fue Estados Unidos. La expansión de la OTAN hacia el este fue cosa de Estados Unidos. Por eso el señor Kennan llamó la atención. El señor Kennan era estadounidense. Entonces, es Estados Unidos quien principalmente era el destinatario de ese no ultimátum del 2021. Y fue Estados Unidos quien fue clave, primero, en la generación de todas las condiciones para que se produjese la operación militar especial, es decir, el golpe en el Maidán, recordemos a la señora Nuland repartiendo bocadillos, un largo proceso de armamento, de suministro de material, de entrenamiento de tropas, etcétera, etcétera, a Ucrania, incluida en la primera legislatura del señor Trump, y ya una vez que empieza la operación militar especial, pues un apoyo ya directo, antes que de nadie, de Estados Unidos. Pero la señora Kaja Kallas dice que no, que los acuerdos de paz que podrían alcanzar Moscú y Washington no funcionarán. O sea, a esta señora no le sirve la paz, solo la suya. La jefa de la diplomacia comunitaria viajará a Estados Unidos el 25 de febrero. Ustedes dirán qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tenemos a Macron y Starmer ahora mismo en Washington y mañana va la señora. ¿Va la señora a hacer qué? Mantener conversaciones, dice, con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. ¿Conversaciones acerca de qué? Conversaciones acerca de que hay una nueva alianza en la galaxia y que va a continuar la guerra con Rusia. Es acerca de eso. Tenemos, les invitamos a que vean los anteriores vídeos de los últimos días, tenemos, atención, porque tenemos una continuación clara de procesos históricos de larga data. Tenemos un eje no franco-alemán, no París-Berlín, sino Londres-París-Berlín. Sí, por supuesto que se odian entre ellos, por supuesto que se apuñalan a la primera de cambio, por supuesto, faltaría más. Pero digamos que Bruselas ha conseguido, insistimos, la Unión Europea no pintaba nada en política exterior antes del conflicto en Ucrania y de repente está en primera plana, dirigiendo el COTAN. Bruselas, digamos que ha conseguido reunir de manera maravillosa una alianza entre Berlín, París y Londres. Veamos ahora qué opina el señor Peskov. Fíjense, Peskov dice, el Kremlin observará qué repercusiones tendrán las elecciones en Alemania, pero espera un enfoque más sobrio de la realidad por parte de Berlín. Pues que espere sentado. Espere sentado, señor Peskov y todos los miembros del Kremlin, porque de enfoque más sobrio, nada. El señor Merz, que ya es el nuevo canciller de Alemania, ha dicho claramente que ni rusos ni estadounidenses. Lo ha dicho con toda claridad. Es decir, no está de acuerdo con el entendimiento sobre la base de ese no ultimátum que presentó Rusia en su día, sobre la base de la necesidad de unas garantías de seguridad para Rusia dentro de un contexto determinado de expansión de la OTAN hacia el este. Entendamos el contexto. El señor Merz ha dicho que no. Y en cuanto a Estados Unidos, ha dicho que tampoco. Ha dicho que ha venido ahí un vicepresidente a decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, todo está muy claro en ese sentido.
La introducción del 16º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia era bastante predecible, sí, pero agresivo también. Y dentro de una línea general de agresión también. Moscú no ve requisitos previos para reanudar el diálogo con los países europeos. Los países europeos no quieren ningún diálogo. A diferencia de Washington, Bruselas está decidido a continuar el conflicto ucraniano. Vaya, lo ha dicho. Lo ha dicho, y ha dicho Bruselas. A diferencia de Washington, Bruselas está decidido a continuar el conflicto ucraniano. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos aquí cuestiones muy antiguas acerca del dominio de Europa y lo que eso implica. Cuestiones de legitimación. La Unión Europea, a lo tonto, ha tratado de hacerse con la legitimidad sacroimperial. Sí. De hecho, no debería pasar desapercibido la vinculación de ciertas instituciones de la Unión Europea, ciertas reuniones, etcétera, con ciudades como Aquisgrán, la cual es una ciudad muy importante dentro de la historia sacroimperial, dentro de lo que era la cristiandad. Pero obviamente la Unión Europea no está ahí para traer de nuevo a la cristiandad, sino que está ahí para hacerle la guerra a Rusia. Esto es lo que dicen los rusos. Así de fuerte es. Las misiones diplomáticas rusas en países inamistosos necesitan mayor protección. Bueno, ya se habrán enterado. Ha habido un atentado, los rusos lo han calificado como atentado, ojo, en el consulado ruso en Marsella. Veamos. Macron, que actualmente está en Washington, bueno, a Merz ya lo hemos escuchado, está totalmente decidido a continuar con el conflicto ucraniano. Starmer lo dijo claramente, está decidido a continuar con el conflicto ucraniano. Y Macron, bueno, ya lleva entusiasmado con eso desde siempre, pero digamos que va reculando, ¿no? Con todo el chiste que eso tiene. Pero, fíjense, ocurre en Francia. Y los rusos se han quejado porque no se hicieron las... bueno, de hecho, los diplomáticos rusos pidieron medidas de seguridad dentro de un entorno en el que el Servicio de Seguridad Exterior de Rusia había anunciado que se esperaban atentados en los lugares diplomáticos rusos en Europa para tratar de incidir o influir en la negociación previa, eventual, de un más eventual todavía, alto el fuego en Ucrania, y los franceses se negaron. Esto es lo que están diciendo ahora mismo los rusos. Las autoridades francesas se negaron a proveer de más seguridad al consulado, por ejemplo, el consulado ruso en Marsella. Y lo que ocurrió es esto, un ataque. Por suerte no ha habido víctimas, pero ya se ve muy claramente qué es lo que está pasando aquí, cuál es el contexto, pues ustedes dirán. Entonces, Moscú ve que Washington está realmente tratando de resolver las causas profundas del conflicto ucraniano. Esto es lo que hemos dicho en este canal. Lo hemos dicho claramente, busquen en los últimos vídeos, incluso en el título lo decimos. Estados Unidos ha decidido rendirse en la batalla estratégica de Ucrania. A nivel estratégico, insistimos. A nivel estratégico han decidido rendirse y aceptar los términos del no ultimátum de 2021. Pero la Unión Europea no. Entonces esto no termina de cuajar. Y como se ve, esto preocupa en el Kremlin. Y preocupa mucho. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre factores irritantes en las relaciones que se celebrarán a finales de esta semana, fíjense la celeridad que lleva todo esto, representan el comienzo de una conversación a nivel de expertos. Fíjense la tremenda tensión que tenemos mientras en la tele nos ponen, bueno, pues tonterías y nos dicen que no pasa nada y todas estas cuestiones. En realidad tenemos a una Unión Europea decidida, una Unión Europea además que pretende aprovecharse del cambio de gobierno en Alemania para incidir más todavía en esa política antirrusa, que obviamente en qué va a redundar, y que incluso se permite el lujo de desafiar al imperio. Se permite el lujo de desafiar a Donald Trump y su administración de manera explícita. De hecho, Merz es lo que dijo. Le faltó tiempo para decirlo. Parecía que tenía prisa el hombre. Bueno, fíjense en esta otra noticia.
Bruselas urge a Alemania a formar rápido un nuevo gobierno. Rápido, rápido. Tiene que ser rápido. Los líderes europeos felicitan a Merz por su victoria y subrayan la necesidad de tomar decisiones con celeridad ante el complicado panorama internacional, dicen. Los líderes europeos. ¿Quiénes son estos líderes europeos? Bueno, ya sabemos quiénes son, pero se dan cuenta de la ambigüedad que hay en todo esto. Es decir, no es Francia, no es Alemania, no es Reino Unido, es Bruselas. ¿Y Bruselas qué es? ¿La Unión Europea? Bueno, pero el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Y se supone que la Unión Europea no pintaba nada, ¿no? ¿No era eso lo que nos habían dicho? Se supone que Alemania es un Estado soberano, Francia es un Estado soberano, eso es lo que nos dicen. Entonces, se está aprovechando toda esta ambigüedad dentro de un panorama muy caótico y, por alguna razón, hay mucha prisa en que no se concreten negociaciones entre los rusos y los estadounidenses y que continúe la guerra. Entonces, obviamente, aquí necesitamos rebuscar en las raíces de todo esto. Las raíces de un conflicto que en realidad habría que retrotraerse hasta el siglo XIX, como ya hemos hecho en los vídeos precedentes. Como ya lo dijimos en los otros vídeos, nos lo vamos a saltar y nos vamos a colocar directamente en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tenemos a un líder en Alemania que de forma bien significativa no puede ni siquiera mencionarse su nombre. Esto es bien significativo. Entonces, este líder lleva a cabo también una idea. Una idea que habían llevado otros antes que él. Y es una idea que, aunque es alemana, ojo, porque es europea. Insistimos, esto solo se puede comprender si entendemos cuáles son los orígenes de Europa, la cristiandad, y cuál es la legitimidad a nivel político o geopolítico dentro de Europa, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, la Sagrada Alemania de la que se hablaba durante la Segunda Guerra Mundial hacía referencia al Sacro Imperio. Cuando ese líder de la Segunda Guerra Mundial, digamos que busca la cumplimentación de un plan, a él no le correspondía ser el Sacro Emperador. Por eso se inventó ese otro título, ¿no? El guía. Pero no le correspondía ser el Sacro Emperador. Entonces ahí habría que empezar a decir ciertas cosas que son tabú, que no se pueden decir, pero habría que empezar a preguntarse sobre las conexiones de la corona británica con ese líder de la Segunda Guerra Mundial, con ese régimen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué contexto? Y cabría preguntarse también por qué, una vez terminada ya la contienda, Churchill busca de forma muy definida la ruptura con la Unión Soviética, los que habían sido aliados, y por qué ahora tenemos otra vez a los británicos protagonistas absolutos. Dicen que están ahora mismo, Starmer dice que está ahora mismo en Washington tratando de convencer a Trump. El nerviosismo es máximo. Pero tengan en cuenta que aquí el telón de fondo es que aquí no hay ninguna intención de ir a la paz. Aquí la intención es de ir a la guerra. Y cabe preguntarse por qué. ¿Por qué tanto interés en la guerra? ¿Por qué tanto interés en la guerra con los rusos? Y es una cuestión de legitimidad, ojo. La Unión Europea no tiene ninguna legitimidad en ese sentido, dentro de ese contexto. La Unión Europea juguetea a ser la heredera de esos proyectos. Juguetea a ello. Pero, ¿de qué manera podría obtener legitimidad? Y ahí es donde entran los británicos. Los británicos sí que optarían a esa legitimidad. Alguien nos ha comentado que quizá el rey de España podría optar a dicha legitimidad, pero el rey de España, de forma explícita, ha rendido vasallaje al rey británico, con lo cual ya no hay debate. Se puede decir que esto es a nivel simbólico, se puede decir que es una cuestión de organizaciones iniciáticas, no vamos a decir el nombre. Se puede decir muchas cosas, pero está todo muy claro. Entonces, tenemos otra vez una lucha dentro de la propia Europa a nivel de herencia de esa legitimidad sacroimperial. Tenemos una lucha entre ellos, pero tenemos al mismo tiempo, es curioso, una alianza, debido a que como Washington viró, Washington ya no va a ser el brazo ejecutor, o eso parece, están tratando de convencerle, pues ahora necesitamos unirnos, dicen. Pero aquí hay un mejunje tremendo de cosas. Tenemos una Unión Europea
que supuestamente opta a esa legitimidad imperial, pero ¿sobre qué base? No se responde, no hay una respuesta concreta a esto. Después tenemos a los alemanes que buscan, esto lo dijo el propio Merz, una legitimidad sobre 1945. Dice que Estados Unidos 45. Esto es lo que dijo el líder alemán, el que va a ser ahora mismo canciller. Y como ven, hay mucha prisa para que haga un gobierno. ¿Para que haga un gobierno? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? En cuanto a los franceses, siguen también con su línea. Siguen en su línea. Macron, un líder con escasa legitimidad como mínimo, ya hemos visto que eso tampoco es ningún problema porque ya lo ven ahí. La comunidad apoya la negativa de Zelensky a celebrar elecciones. O sea, que no... O sea, aquí la legitimidad democrática, eso es todo. De aquella manera. Y como estamos en guerra, ¿verdad? Pues ya no hay que hablar de eso. Y después tenemos también a los británicos, insistimos. Unos británicos que, y esta es otra noticia que también es llamativa, dentro de su Commonwealth, tanto Nueva Zelanda como Australia acaban de anunciar nuevas sanciones contra Rusia. ¿Puede ser esto casual? ¿Que precisamente ahora ocurra esto? Entonces, aquí tratamos de llamar la atención acerca de un problema civilizatorio en Europa, muy grave. Un problema en el que a la antigua cristiandad no se le ha, digamos, superpuesto ningún otro proyecto. Hasta ahora se superpuso el proyecto estadounidense, el sueño americano. Pero ojo, porque ahora nos están diciendo que hay una ruptura. Entonces, ¿qué proyecto hay en Europa? Y un momento en el que los rusos presionan para asegurar su soberanía, su seguridad. En un momento en el que Ucrania está cayendo, las posibilidades de que aguante el empuje ruso, veremos cuáles son. Ya ven, munición a corto plazo. Muy corto plazo va a tener que ser. Y va a hacer falta algo más que munición. Entonces, atención, porque los rusos sí tendrían una legitimidad. Lo explicamos en los vídeos anteriores. Sobre la figura del zar, puesto que Rusia era también sacro imperio. Está la cuestión religiosa. La Iglesia Ortodoxa rusa y un papa muy enfermo en Roma. Todo ocurriendo al mismo tiempo, con un frenetismo. Kaja Kallas va a ir mañana mismo a Estados Unidos. Los rusos y los estadounidenses se van a reunir esta misma semana. Tenemos todo un frenesí absoluto para ver cómo se va a configurar el orden de legitimidad. Estas cosas no se tienen en consideración, claro, no se le dicen al vulgo, porque el vulgo, pues nada, no se tiene que enterar de nada, ¿verdad? Tiene que obedecer y ya está. Hay un problema muy gordo de legitimidad sobre Europa. Todo se quedó en suspenso tras la Segunda Guerra Mundial con la ocupación estadounidense, porque la verdad es que ha sido una ocupación y una aculturación. Pero ahora ese idilio se ha roto. ¿Y la legitimidad dónde queda? Hemos estado hablando también en los vídeos precedentes de los conceptos de estrategia y de causa. Porque los conceptos operativos y tácticos más o menos los entendemos. O traducidos a otro lenguaje, doctrinales o de política, digamos, local. Pero los aspectos estratégicos no se entienden, ni nadie nos los explica. Nadie nos explica los elementos estratégicos. Y ya no digamos la causa. ¿Cuál es la causa de la Unión Europea? ¿Cuál es la causa de Alemania, de Francia o del Reino Unido? No estamos entendiendo absolutamente nada de esto, pero ojo, porque están diciendo que es contraria, esto sí lo dicen. Lo dicen. Dicen que los valores de la Unión Europea son los contrarios de las autocracias, como por ejemplo Rusia. En un contexto de guerra en Europa. Estamos en guerra en Europa. Tenemos la guerra en Ucrania a un nivel de intensidad como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esperemos que se pueda entender todo esto. Estamos en un momento en el que hacer llamada a la auténtica cristiandad implicaría que Rusia tendría un derecho legítimo a garantizar su seguridad.
Pero en la Unión Europea nos están diciendo, la señora Kaja Kallas, lo entienda o no, porque a lo mejor esta señora no está entendiendo ni jota, pero lo entienda o no, está diciendo que eso no es así y que la seguridad, y de hecho ella es encargada de política de seguridad, la seguridad europea no es compatible con la seguridad rusa. La última vez que ocurrió esto, hubo una guerra mundial, la cual no se resolvió y hubo otra guerra mundial. Y ahora estamos otra vez en lo mismo. Estamos otra vez en lo mismo. La seguridad alemana, el Lebensraum, el espacio vital. La seguridad alemana no era compatible con la seguridad soviética. Y ahora tenemos a un nuevo líder en Alemania que se deja querer por esta retórica de confrontación. Entonces, no es solo los signos que están ahí, no es solo los signos que hacen referencia a esos tiempos pasados, que están ahí, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Estamos realmente en un auténtico impasse. No hay ningún político, no hay ningún dirigente europeo que tenga el suficiente poder, Orbán y Fico no lo tienen, la suficiente presencia como para, como mínimo, entender esto, o como mínimo expresarlo en términos que puedan ser entendidos por la gente. Entonces, no se tomen a broma esto. Se insiste y se insiste que no va a pasar nada porque es que no hay suficiente capacidad bélica, etcétera, etcétera. Pues sepan ustedes que en Ucrania se está ya procediendo a utilizar a los jóvenes para diversos fines. Vamos a dejarlo ahí. Sepan ustedes que a nivel de infantería es como se está tratando de aguantar el empuje ruso. Es a nivel de infantería. De hecho, se han destinado hombres de otros ámbitos a infantería. Todos aquellos clichés que se lanzaban sobre los rusos, sobre que lanzaban oleadas humanas y todo eso, eso es lo que está haciendo Ucrania. Entonces, no hace falta gran cosa para continuar una guerra así. Lo que de verdad debemos preguntarnos es, ¿cuál es la motivación? ¿Hay motivación para hacer tal cosa? Y por desgracia, la respuesta, a juzgar por lo que tenemos, y ahí lo tenemos, a juzgar por todo esto, la respuesta es sí. La respuesta política es sí. Así que nada, vamos a seguir observando qué es lo que nos dicen, a ver con qué noticias llegan Starmer y Macron, a ver qué dice la administración estadounidense. Han observado que en las últimas horas ha bajado de forma considerable toda la profusión de noticias, de declaraciones, etcétera, etcétera, por parte de la administración Trump. Desde que entró en el poder fue un no parar. Y ahora de repente ha bajado, precisamente coincidiendo con esta efeméride. Es curioso, ¿verdad? Veremos cuáles son las próximas declaraciones, cuál va a ser la próxima oleada de declaraciones de Trump y de su administración. Pero la verdad, esto pinta realmente mal, realmente mal. No hay ningún tipo de conciencia a nivel civilizatorio en Europa. Esto es lo que llevamos diciendo en este canal desde siempre. Es necesario un esfuerzo intelectual y recapacitar acerca de los procesos históricos de los últimos siglos en Europa, acerca del proceso de la modernidad y todo eso que finalmente ha coagulado en lo que tenemos ahora como Unión Europea, la cual de repente pasó de ser un proyecto de paz que básicamente no prestaba atención a los asuntos de política exterior, ha pasado a ser un proyecto de guerra explícito. Lo dicen ellos, no nosotros, lo dicen ellos. ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre qué base? Sobre la base de cómo quedaron las cosas tras la Segunda Guerra Mundial, sobre esa base. Porque si eso es así, básicamente lo que tenemos es un paréntesis de 80 años. Y tras ese paréntesis, una vez cerrado ese paréntesis, y la administración Trump sería la que cerrase ese paréntesis, aún está por, digamos, confirmarse, pero pareciera que vaya a ser así, una vez cerrado ese paréntesis, volveríamos a lo que teníamos justo antes de que se terminase la Segunda Guerra Mundial en Europa. Volveríamos a eso. Una incompatibilidad absoluta, que en última instancia está determinada por la legitimidad acerca
de la herencia, por así llamar, de la cristiandad. ¿Quién es el que tiene la legitimidad sobre el Sacro Imperio? ¿Quién? Los rusos dicen, nosotros tenemos legitimidad, solo que no queremos imponérsela al resto de Europa, pero sí queremos nuestra seguridad. Y el resto de Europa dice, no, de eso nada, no hay trato. ¿Sobre qué legitimidad dicen esto? Estas son las preguntas que hay que hacer. Estas son las preguntas que hay que hacer. Tengan en cuenta que cuando empezó todo este tremendo barullo, la Unión Europea se metió, los países europeos se metieron en el barullo, llevados o conducidos por Estados Unidos. Se metieron conducidos por Estados Unidos. Como se metía Estados Unidos, pues los niños, ¿verdad?, fueron con su papi. Pero ahora, Estados Unidos, ahora que rompe con esta línea, ¿por qué los niños se van solos a continuar una cosa que su papi ya no quiere continuar? Esto es lo que hay que plantearse. Entonces, no se equivoquen, Estados Unidos va a continuar con su proyecto imperial. Ya habrán visto las noticias acerca de cómo están volviendo a reactivar la base militar, la base aérea, que tenían activa en la Segunda Guerra Mundial y que fue clave en la derrota de Japón. De hecho, allí despegaron los aviones que arrojaron las bombas atómicas sobre Japón. La han reactivado. Así que no se equivoquen, Estados Unidos no va ni mucho menos a renunciar a su proyecto imperial, el cual sigue siendo exactamente el mismo. Pero es que esa no es la cuestión es ¿qué demonios estamos haciendo en Europa? Esa sí que es una buena cuestión. Esa sí que es una buena cuestión. ¿Qué queremos? Por lo visto queremos suicidarnos, porque esto es lo que realmente parece. En fin, dejamos ahí esta reflexión, esperamos que cuaje y que lleve a algún tipo de movimiento acerca de la necesidad de tomar conciencia con respecto a estos asuntos que ni siquiera se mencionan, porque es que ni siquiera se mencionan. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí estaremos revisando estas preocupantes noticias y veremos a dónde llevan, pero la verdad, todo parece ir por la vía que hemos dicho durante estos 2 años de canal, y es de un auténtico suicidio europeo, una locura dentro de un contexto de colapso, porque el proyecto europeo en realidad ya ha colapsado, ya es un absoluto fracaso, pero lejos de reconocerse, lejos de hacerse algo al respecto, no. Lo que se hace es buscar todavía más, digamos, la confrontación, lo cual solo puede ser calificado como suicidio. A nosotros no se nos ocurre ningún otro concepto, la verdad. Lo dejamos ahí, venga, un saludo y hasta la próxima.